Hola, buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. Buenos días, profesora. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya la próxima semana no tenemos clases. Es semana de conferencias. Se llama semana académica. Ya asistieron a una, bueno, han asistido a varias, ¿verdad? No. ¿Nunca han asistido? No, profesora. Yo sería la segunda vez, Miss. Sí, Yo también, Miss. sí, los que no han asistido, los invito a asistir. Son temas que están fuera de los programas académicos y que les van a ayudar en muchas cosas. Oímos otras ideas, oímos otros puntos de vista. Entonces, son interesantes, los invito. Es toda la semana. Si alguien tiene oportunidad, ahí más bien no es tanta interacción como escucha. Entonces, pues son interesantes. Yo los invito a que pues puedan entrar, aunque sea a una que ya es como que yo los invitaría a entrar a 2, a 3, ¿no? O sea, las que puedan ustedes. Va a ser de lunes a jueves y luego el sábado. Entonces va a haber varias pláticas, conferencias, como ustedes le quieran llamar, pero que nos traen otra información distinta a la que está incluida en los programas. Siempre han tenido ponentes o, bueno, a mí me tocó cuando estuvimos presencial, acompañábamos a nuestros alumnos porque en esos momentos no era que no hubiera clases, asistíamos a clases y llevábamos a nuestros alumnos a escuchar estas conferencias, estas pláticas y sinceramente mis respetos, o sea, llevaban gente muy interesante que nos aportaba igual a los maestros, nos aportaba pues muchas cosas. Bueno, yo los invito a que asistan. Voy a compartirles en cuál fue el último video que vimos, jóvenes. Nos quedamos en los tipos de razonamiento. Ok. Tipos de razonamiento. Es que quiero abrirlo para que ya nos vayamos. Tipos de razonamientos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Acá está el video y vamos voy a compartirlos, estímulo visual, porque esto ya lo revisaron en casa. Nos vamos con participaciones y continuamos con el siguiente. O sea, este fue el último que vimos, hoy vamos a ver este. Y vamos a verlo, profesora. Y vamos a verlo. Bueno, y vamos a hablar de él porque ya sabemos que no lo vemos en clase porque ustedes ya lo vieron en casa. Voy a hacer pase de lista, por favor. Estamos a 5. Andrea. Presente. Andrea Yamilet. Miriam. Presente. Presente. Ana Cristina. Elizabeth. Presente, Miss. Buenos días. Gracias, buenos días. Kitsia. Presente. Beatriz. Presente. Noemí. Presente, buenos días. Buenos días. Mayra. María Guadalupe, perdón, María del Rosario. Nancy. Presente. Presente. Hola, Nancy. Larisa. Presente, Miss. Jimena. Presente, Miss. Patricia. Montserrat. Presente. María Guadalupe, gracias. Diana Karen.
María Quetzali. Morales Edith. Presente, Misa Quetzali, buenos días. Buenos días. Y Edith también. Ok. Andrea Patricia. Presente. Guadalupe. Profesora, disculpe, ¿es Albillo? Guadalupe Palma. Bueno, te pongo tu asistencia al billo de una vez. Y Sí, Guadalupe profesora. Palma. Maricruz. Presente. Carla. Presente, mis buenos días. Buenos días. Alicia. Presente, buenos días. Buenos días. Guillermo. Presente, buenos días. Buenos días. Diana Laura Romero. Buen día, presente. Gracias. Adriana Romero. Presente, mis buenos días. Buenos días. Cecilia Salinas. Marbelia. Presente. Aridaí. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Abigail. Presente, mis buenos días. Buenos días. Brenda Estefanía. Eduardo Abrís. Adriana Carranco. Ok. Bueno, quedamos que iba a participar Beatriz, ¿verdad? Continuamos contigo, Beatriz. ¿Qué nos Buen puedes día. compartir? Hola, buenos días, Beatriz. Hola, buen día, profesora. Pues en cuanto al razonamiento, iba a comentar que, y también sobre el razonamiento inductivo y deductivo. Pues en cuanto al razonamiento, pues habíamos comentado que en términos de métodos de razonamiento, pues hace referencia a un número determinado de maneras, ¿no? Por medio, pues, las cuales es posible utilizar, pues, efectivamente una facultad humana que permite, pues, resolver problemas. Y también le quería comentar sobre el razonamiento inductivo y deductivo. En cuanto al inductivo, pues en cuanto a su fundamentación posible, puede o no tener validez en cuanto a su probabilidad y se establece una como conclusión mediante la observación en cuanto repetida como de objetos, acontecimientos. Y también dentro del inductivo no existen pues acuerdos cuando considerar como un argumento como válido. Y en cuanto al deductivo, pues se enfoca en una fundamentación necesaria y como concluyente, ¿no? Verifica como el resultado en cuanto a la validez, la certeza, y como que no se crea un conocimiento. Eso es, profesor. Muchas gracias, Betty. Ya tienes tu participación. Adriana, por favor. Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Bueno, en el video nos hablaba de los tipos de razonamiento. Nos decía que en todo razonamiento hay una materia y la forma. Nos decía que la materia son los juicios, como por ejemplo blanco, negro, y en la forma nos decía que es nexológico, que relaciona al juicio con uno desconocido, que es la conclusión. ¿Cómo es eso? Un ejemplo nos decía que, por ejemplo, todos los niños son personas, ese es el antecedente. Y luego nos decía, todos los alumnos de la clase son niños. Y la conclusión era que todos los alumnos son personas. Muy bien, muy bien. A esas se les llaman premisas. De donde sale la forma nexológica se llaman premisas. Premisa mayor y menor que fundamentan la argumentación de este juicio. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Miss, ¿puedo volver a Gracias, Miss. participar? Sí, Betty. También hablaba en el video sobre el razonamiento deductivo y, bueno, el no deductivo.
En cuanto al deductivo, pues la conclusión se deriva necesariamente pues de las premisas, ¿no? Donde un razonamiento deductivo es correcto solo si teniendo premisas verdaderas llegamos a lo que es como que, pues en sí la conclusión verdadera. Y dentro del no deductivo, pues la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas. Ajá. Muy bien, no se deriva de las premisas y el que se deriva de las premisas tienen que ser verdaderas si queremos una conclusión verdadera, pero hay conclusiones falsas y esto depende de la cualidad de las premisas. Es decir, yo tengo dos enunciados. De estos dos enunciados voy a sacar una conclusión. Si uno de mis enunciados es falso, mi conclusión va a ser falsa. Si mis dos enunciados son verdaderos, mi conclusión va a ser verdadera. Si las dos enunciados son negativos, son falsos, mi conclusión es verdadera. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Lupita Albillo, por favor, y después Palalia y luego Carla. Albillo, por favor. Sí, profesora, así como mencionan las demás compañeras y usted acaba de comentar que de las falacias verdaderas se saca la conclusión o un conocimiento, un razonamiento verdadero. Pero en el razonamiento deductivo sí hay que tener, mencionaba que perseveraba mucho la verdad, ¿no? La conclusión que fuera verídica. Y en cuanto al inductivo, como bien mencionaban las demás compañeras, que podría ser falso, pero eso se le llamaba como un razonamiento de una falacia, vaya. Ajá. Llega a ser una falacia. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué una falacia? ¿Por qué una falacia, Lupita? Porque la conclusión no es correcta. No es correcta, pero bueno, no es correcta, pero se presenta como correcta. Ese es el detalle de la falacia. La falacia es un enunciado o una oración. El enunciado es lo que se pronuncia. Es una conclusión presentada como verdad que encierra una mentira. Hoy está nevando fuertemente en Puebla. ¿Eso es una falacia? Digamos que sí, pero porque realmente podemos, aquí ahí cabe el razonamiento de la observación, de observar si es verídico o es falso, ¿no? Y que además no podemos decir que de la premisa, que en este caso usted me está comentando, vamos a sacar una conclusión que realmente, como bien mencionaba, sea errónea. Por ejemplo, si en Puebla está nevando, y México tiene 30 y tantos estados y está Puebla, entonces podemos concluir, o por ejemplo dice, luego todo México puede nevar, y no es cierto. Pero acá yo te lo estoy presentando como una conclusión. ¿Es falacia o no? Sí. Claro, es falacia. Muy bien. Es falacia, pero tiene una característica la falacia, que yo te lo afirmé. Yo te lo digo con una certeza que dices, a ver, y puedo hasta voltear. A ver, ¿por qué? Porque lo digo con certeza. La falacia es eso, una mentira disfrazada de verdad. En un tono afirmativo. Bueno, vamos a continuar con esto, ¿va? Muchas gracias. Guadalupe. Era Lupita, ¿verdad? Sí, profesora. Albillo. Muy bien. Palalia. Ya tiene rato que no participabas, ¿eh? Ya te extrañaba. No estaba, profesora, pero ya estoy de regreso. Perfecto, muy bien. Me da mucho gusto. Bueno, adelante. solamente para aclarar este punto, tomando lo deductivo, creo que otra característica es que, además de que se deriva la conclusión de las premisas, es verificable. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, todos los gatos son mamíferos. Eso es totalmente cierto. Mi mascota es un gato, entonces mi gato es mamífero. ¿De acuerdo? Sí. Y en los no deductivos, como venían mencionando, la conclusión no se deriva necesariamente de la premisa y hay la posibilidad de que sea errónea esta conclusión, como el siguiente ejemplo. El llegar a decir, todos los hombres son infieles. En primera instancia, sería difícil
poder verificar que todos, ¿no? Es algo muy amplio. Juan es hombre, por lo tanto es infiel. Entonces vemos claramente un ejemplo de un no deductivo, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Bien. Además, el video de mencionar estos dos tipos menciona al razonamiento por analogía. Y esto es como comparar dos objetos y centrarnos en las cualidades que son parecidas para de ello derivar una conclusión. Sería Muy bien. Palalia, bien. esta conclusión en el área pedagógica, ¿para qué nos sirven entonces las analogías? Podría ser para establecer pues ciertos parámetros, por así decirlo. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, en dentro de la analogía, que era comparar objetos semejantes con respecto a una serie de rasgos, así lo describe totalmente, ¿no? Sí. Y llegar así a una conclusión. Entonces, a partir de, bueno, en el campo de la pedagogía, a partir de esto, podríamos establecer un parámetro. Estoy repitiendo básicamente lo que dije. ¿Para qué nos sirven las analogías? ¿Yo puedo intervenir, profesora? A ver, Lupita. Pues yo siento que es básicamente como que nos permite resolucionar o inclusive aprender mediante experiencias, ¿no? Similares o, bueno, que nos han pasado conforme a la vida y de esa manera, pues podemos resolver unas que vengan en un futuro. Algo que conocemos con algo que no conocemos. Para eso nos sirven las analogías. Las analogías nos ubican, nos sitúan en algo que sí controlamos, que sí conocemos y con nuevos aprendizajes. Por ejemplo, hace rato estaba escuchando un podcast y mencionaba sobre una fotografía en Marte. De repente pensé, ¿y para qué quiero una fotografía de Marte? Y pues estaban explicando que a través de comparar los químicos podrían darse cuenta si hubo vida y por qué se exterminó la vida. Entonces, algo que ocurre en otro lado me puede dar la pauta para predecir qué es lo que puede ocurrir en nuestro planeta si continuamos con X estilo de vida. Entonces, las analogías me permiten conocer de algo que sí conozco, que sí sé, y deducir de algo que no sé. Para eso me sirven las analogías, de algo conocido, algo desconocido, pero me permite aprender teniendo un punto de referencia que sí conozco. Palalia, continúa, por favor. Ok. Bueno, vuelvo con esto. Quiero explicar mi punto. Sí, efectivamente. A lo que me refería con establecer parámetros, por ejemplo, un ejemplo que yo realicé con este tipo de razonamiento es, Juan y Paco fueron a comer. Juan y Paco comieron camarones. Juan, Paco y Pedro, perdón, fueron a comer. Juan y Paco comieron camarones. Por lo tanto, Pedro también comió camarones. Entonces, es partir de algo para poder deducir. ¿Qué razonamiento es ese? Ese es deductivo. Pero es por analogía. En el que ponen en el video, son 3 nombres de chicas que fueron de paseo, me parece. Y 2 de ellas visitaron la Torre Eiffel. Por lo tanto, la tercera, que se infiere que está con ellas, realiza la misma acción. Entonces, es a lo que me refiero, ¿no? En un punto de partida, esto nos va a permitir
deducir algún resultado, teniendo en cuenta esta característica. Entonces también Aunque aquí fuera- está inmerso el razonamiento deductivo, no solamente el razonamiento analógico. Y aunque Aquí pueda o unimos no ser cierto que la exacto. tercera persona realizó la misma acción que las dos anteriores. Ujú. Muy bien. Muy bien, Palalia. Nos vamos con Elizabeth Duna, por favor. Miss, respondiendo a lo de las analogías, pues también es comparando dos objetos, ¿no? De que son semejantes y respecto a este, y ver qué rasgos y qué características tienen unos con otros, tanto de lo conocido a lo desconocido. También con respecto a la pregunta que le dijo a mi compañera sobre cómo de la pedagogía es a partir de cómo nosotros tenemos que darles a conocer a los alumnos ciertas cosas para que ellos lo vayan relacionando y ver si es verdadero o es falso. Muy bien, muchas gracias, para que se den cuenta si es verdadero o falso con algo que sí conoce y deducir de alguna manera a partir de la analogía. Muchísimas gracias. El pensamiento deductivo nos va a servir en la pedagogía para que primero tenemos que comprobar o saber si las premisas o darle validez a la premisa. La premisa surge del conocimiento y el conocimiento nos va a indicar si en lo que fundamentamos un argumento es verdadero o falso. Y entonces mi conclusión podrá ser verdadera o falsa. Si yo tengo dos premisas verdaderas, esto lo vamos a ver más adelante. Voy a quitar que ya acabaron de analizarlo. Entonces, en este video se nos habla sobre 3 tipos de razonamientos: inductivo, deductivo y analógico. ¿De acuerdo? En el razonamiento, acá les puse otro video sobre razonamiento deductivo e inductivo. Como ustedes pudieron ver, básicamente viene siendo lo mismo, solamente nos enseña un poco más de estructura. Mientras vemos el video, les voy a explicar un poco sobre si son verdaderos o falsos. Sucede de la siguiente manera. Un pensamiento, una premisa de donde surge mi conclusión, puedo ver si es verdadera o falsa, si es real. ¿Esto cómo lo puedo ver? Solamente con un conocimiento, conociendo el tema y teniendo una evidencia de qué es lo que me dice cada una de las premisas. A ver, todos los hombres tienen barba. ¿Es verdadera o falsa? ¿Es falsa? Es falsa. Efectivamente, es una premisa falsa. Tengo una premisa falsa que se llama negativa y la voy a poner con otra premisa. Juan es hombre. ¿Es verdadera o falsa? Verdadero. Verdadero. Mi conclusión entre estas dos sería unir. De alguna manera hay como cosas muy prácticas para hacer este pensamiento deductivo. Todos los hombres tienen barba. Fue la primera que era negativa y la positiva que era Juan es hombre. Yo lo que les digo es que quitemos el común denominador, es decir, la idea que se repite en ambos enunciados. ¿Cuál es la idea que se repite en ambos enunciados? ¿Cuál es el concepto que se repite en ambos enunciados? Hombre. Hombres. Muy bien, quitamos hombres. Y entonces, de estos dos enunciados, voy a dejar una conclusión. ¿Cuál sería? Si armo de estos dos enunciados un enunciado más grande que sería mi conclusión. Por lo tanto, Juan tiene barba. Exactamente. Por lo tanto, Juan tiene barba. ¿Es verdadera o falsa?
Verdadera. ¿Cuál es la Falsa. posibilidad de que sea falsa? Hay la posibilidad de que sea falsa. No conocemos a Juan, pero hay la posibilidad de que sea falsa. ¿Por qué? Porque una de mis premisas era negativa, era falsa. Y al juntar negativo con positivo, mi premisa tiene la gran probabilidad de que sea falsa. Entonces, vemos que de un enunciado negativo y uno positivo, mi premisa es negativa. Perdón, mi conclusión es negativa. Las premisas es la mayor y la menor. Todos los hombres es la mayor, la menor es Juan es hombre. Ahora, si yo tengo una premisa positiva más otra positiva, que sería una premisa positiva. Todos los peces respiran por branquias. Todos los peces, muy bien. La positiva, en la segunda premisa, la premisa menor sería Pues, la trucha ujú. es un pez. El común denominador son peces y pez, singular y plural. Por lo tanto, ¿cómo queda? La trucha respira. La trucha por respira branquias. Muy bien ambas. Y entonces vemos que tengo una premisa, perdón, una conclusión verdadera. Y vamos a ver por qué negativo con negativo me da positivo. Esa es la más interesante. Vamos a tener una premisa negativa falsa. Los perros son bípedos. Tienen dos patas. Es falsa. Otra premisa menor falsa. Suponiendo que obedecemos las normas, que los animales no tienen que tener nombres de personas, es una norma social no ponerle nombre de personas a los animales, voy a pensar que Carlos es un perro. No debe de ser. O sea, si ustedes le ponen un nombre propio a un perro, se considera una falta de respeto. No, profe, así se llama mi hijo. Perdón. Cámbiale el nombre. Le cambio el nombre. Eustaquio. Eustaquio es perro, ¿ya? Sí, ya le cambié el nombre, perdón. Entonces, Eustaquio es perro, es un perro. Ambas son negativas si yo obedezco la norma de no poner nombres personales, nombres propios a una mascota o un animal. Entonces, si yo pongo Eustaquio es un perro, entonces mi conclusión, mi común denominador son perros. Entonces voy a decir que Eustaquio, por lo tanto, Eustaquio es un bípedo. ¿Sería verdadero o falso? Verdadera. ¿Por qué? Porque como acabo de mencionar que bípede significa que caminan dos patas, entonces estamos hablando de un nombre, digamos, de nombre propio, porque inclusive Eustaquio también es nombre propio, entonces podríamos decir que es verdadero. Es verdadera. Eustaquio es ay, ¿cómo Profesora, era? Dime. bueno, ajá, o sea, de acuerdo obedeciendo estas reglas, sería verdadero. Sí. Pero considero, bueno, es que el profe cuando vimos silogismos, Sí. una cosa es que sea verdadera y otra que sea válida. Hay una diferencia. Entonces Ajá. entraría esta cuestión, ¿no? Sí. O sea,
Sí, entraría lo que estás mencionando. Una cosa es que sea verdadera y otra cosa es que sea válida. Entonces, ¿esta sería válida y no verdadera? Sí, Ok. O sea que ustedes saben más de esto que yo. podría caber la Sí, posibilidad. claro que sí. Muy bien, claro que sí. Y además acaban o tienen fresco esta parte de este conocimiento. Entonces, podemos ver que de 2 negativos me puede surgir un positivo. Tengo 2 enunciados que no me dicen la verdad y mi conclusión me dice una verdad. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a encontrar que el pensamiento lógico, el tipo de razonamiento, tiene 3 acepciones y nos sirve en la pedagogía para enseñarle a los alumnos cuál es la forma en que se producen este tipo de razonamientos o este tipo de conocimientos, no solamente de razonamientos, sino cómo llegamos a la conclusión en algunos pensamientos. ¿Quién vio este video? ¿Quién nos puede compartir qué observó en este video? Nancy y luego Larisa, por favor. Bueno, en el video nos hablaba de exactamente qué es el pensamiento inductivo y nos decía que, bueno, en el video decía que es la manera de lograr el pensamiento inductivo, un conocimiento nuevo, que se basaba en la evidencia ya sacada del propio investigador y que tenía que seguir ciertos pasos, cuáles eran la observación, el registro, que era validar la información, el análisis, el experimento y la comparación. Y el método deductivo va de lo general a lo particular y que se utiliza en ciencias ya formales como la lógica y las matemáticas, y que ese no es para generar un conocimiento, es solo para entender las causas y las consecuencias de uno que ya existe. Eso es lo que entendí. Muy bien. Nos quedamos con eso. Ahorita vamos con el siguiente video, Larisa, y tú nos vas a compartir esta parte. Muy bien, gracias. Entonces, el deductivo nos va a ayudar a entender causas y consecuencias, mientras el inductivo nos comenta que tiene un proceso de cómo la materia se llama fundamentos cognitivos. Cómo procesamos, cómo aprendemos. Y acá nos da la metodología a partir de la observación, del registro, del análisis, del experimento y de la comparación. Y nos está explicando cuál es la forma en que podemos analizar, registrar y aprender a partir del método inductivo. Necesitamos estos pasos para organizar nuestro pensamiento y llegar a una conclusión. Y como lo mencionaba en su conclusión Nancy, es el deductivo, vamos a entender qué provoca qué. Acá en el inductivo tal vez podría hablar hasta de descubrimientos y en el deductivo de explicaciones. Sobre esto, ¿quiere alguien agregar algo más? O Larisa, ¿quieres agregar algo más? No, pues me espero el siguiente video, pues sería poquito, nada más del método deductivo, pues eran 3 pasos, lo de observación, suposición y verificación. Ok, también nos da aquí en el método deductivo la metodología de fundamento cognitivo, ¿no? De cuáles son estos 3 pasos. Ay, ¿dónde está? Estoy intentando ponerlo, pero creo que me pasé. Ok, Abigail, había levantado la mano. Aquí está. Acá tenemos en el método deductivo lo único que tenemos que observar. Nos damos cuenta que está reducido a 3 pasos, que es la observación, lo que yo supongo que es y cómo compruebo que lo que supuse que es correcto. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos por favor con el método analógico. Razonamiento analógico.
Compártenos, Larisa, por favor. Sí, Miss. Bueno, de ahí del relacionamiento analógico nos comenta que es el método más común. Es el que utiliza más el ser humano porque trata de entender lo que es el mundo y de ahí tomar decisiones. Nos maneja un ejemplo que es referente a los ratones, en donde se les hace pues los experimentos y todo esto para ver las posibles reacciones de los medicamentos, cosa que con nosotros no puede pasar. También dice, bueno, nos da una definición de lo que son los métodos de razonamiento y que son el número de maneras del cual nosotros vamos a utilizar efectivamente la facultad humana que permite resolver los problemas. Nos maneja el razonamiento analógico ¿dónde dejé mi hoja? Es el que a través de la comparación de dos situaciones que se encuentran en algún contexto se conoce y se puede llegar a una conclusión para poder resolver el problema, parte de lo particular y se llega a lo particular en base a la extensión de las cualidades de algunas propiedades comunes, que fue lo que hace rato nuestra compañera, creo que Palalia, nos estaba comentando de un ejemplo que nos dio, en donde se estaba de las chicas que habían ido a la Torre Eiffel y que por consecuencia la tercera chica se estaba determinando también que también había ido, aunque no sabíamos si sí o si no, que era una probabilidad. Ajá, por la forma en que nos van presentando las situaciones, podemos deducir a través de esa comparación que se iba haciendo. Muy bien. Muchas gracias, Larisa. Muy bien. ¿Algo más, Larisa? Perdón. Creo que ibas a comentar algo más. No, hasta ahí para poder dar oportunidad a las demás compañeras. Ok, muchas gracias, Larisa. ¿Alguien más, jóvenes? Noemí, por favor. Noemí, prende tu micrófono para que te escuchemos. ¿Ya? Listo. Ya. Dice que el método era el método en el que el ser humano trataba de entender el mundo y tomar decisiones. También mencionaba que hacía comparación de dos situaciones en un contexto para poder llegar a una conclusión y poder resolver un problema. Decía que iba de lo particular y llevaba una extensión de algunas propiedades comunes. El razonamiento analógico consiste en, bueno, es un tipo de razonamiento de semejanza o comparación. Es un tipo de razonamiento de semejanza o comparación. Muy bien, gracias, Noemí. Acá, en esta parte donde ahorita detuve el video, es precisamente donde podemos observar claramente cómo hay cosas que sí conocemos y nos va a llevar a una conclusión de lo que no conocemos. Las analogías se observan mucho dentro de la poesía. Por ejemplo, tus dientes blancos como perla, ¿no? O sea, no conozco las perlas, pero sí conozco los dientes. Entonces, lo vemos en la poesía, en la música, pero nosotros dentro del área pedagógica vamos a llevar a situaciones que los jóvenes viven, que los alumnos viven, conocen, con situaciones que no conocen. Y de esta manera van a poder tener una idea más concreta acerca de lo que yo les quiero explicar y de cómo se los quiero explicar. Voy a poder ver las similitudes o ver las cosas que no son iguales. Tanto en comparación como en semejanzas me van a servir las analogías. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre este video o alguien que quiera agregar algo más sobre la información que nos proporciona el razonamiento analógico? ¿Jóvenes? ¿Betty? Mándeme. Pues creo que ya lo han dicho. Las analogías, pues en sí es el proceso, pues, a través del cual
se identifican como que semejanzas entre dos conceptos diferentes, ¿no? Esta semejanza pues emerge a raíz del proceso de comparación, ¿no? Y se pues consolida como considerando los rasgos más importantes. Muy bien, se consolida como considerando rasgos más importantes, ya sea de semejanzas o de cosas distintas. Ajá, en cuanto al concepto, pues permite referirse al razonamiento que se basa en la detección de, pues, de los atributos no semejantes en seres o cosas diferentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Ivette? Sí, Miss. Gracias. Bueno, también a lo que hace rato estaban mencionando, que el método inductivo se basa en la probabilidad. También, bueno, el analógico se puede basar en la probabilidad, ¿no? Los dos. ¿Por qué? ¿Por qué el analógico en la probabilidad, Ivette? Porque, pues, no sé, el decir que a lo mejor, bueno, voy a dar un ejemplo para Berenice, el gato negro, los anteojos y la caída de la casa de Auser son cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Esa sería la primera premisa. La segunda premisa sería que Berenice, el gato negro y los anteojos me han gustado mucho. Y ya sería la conclusión. Probablemente la caída de la casa de Auser también me gustaría mucho, pero puede pasar aquí algo, que a lo mejor no es probable que le guste. Acá estás involucrando qué tipo de pensamiento, Ivette. El analógico. El analógico, ok. Que es un poco la tendencia de lo que nos compartía Palalia en las chicas que van de paseo y están en diferentes lugares. Ok, muy bien. Muy bien. De dos cosas que conocemos, nos lleva a la analogía de una conclusión. Fíjense que aquí yo difiero un poquito de repente porque yo lo veo más como deductivo, aunque sí tiene inmerso, como les comentaba, es analógico, pero tiene inmerso y no lo puede desprender no lo puede separar del pensamiento deductivo, que una me lleva a la otra. Y es precisamente ese enlace que van a tener el pensamiento analógico porque me va a permitir comparar y un pensamiento conocido me lleva a otro desconocido y posteriormente de ese pensamiento me lleva al conocimiento, de conocer sin conocer. ¿Sí me expliqué? No necesito conocer Marte para deducir algunas cosas. Necesito tener un punto de comparación de lo que ocurre en nuestro planeta y me va a llevar a un pensamiento deductivo y voy a tener una conclusión dependiendo de los resultados que hayan obtenido en ese tipo de fotografías que les comentaba. Voy a leer las intervenciones de Abigail. El razonamiento inductivo es aquel proceso de pensamiento en el cual se parte de la información particular que llega a una conclusión general. El inductivo es precisamente eso, de lo particular a lo general. Si Pablo es infiel, todos los hombres son infieles. Ese sería un pensamiento inductivo. Lleva del particular al general. Generalizamos a partir de una experiencia. Y esto lo vamos a ver constantemente dentro de la profesión, que las personas creen, por ejemplo, desafortunadamente en muchos lugares los alumnos son catalogados dependiendo de cómo fueron sus hermanos que pasaron anteriormente en estos grupos, ¿no? Y sacamos la conclusión absurda de que va a ser igual porque es el hermano. Ese es un tipo de pensamiento inductivo que llevamos nosotros, pero también nos sirve para explicarle a los alumnos que si los mamíferos son cuadrúpedos, si
mamíferos tienen mamas, entonces, que si los perros tienen mamas y son mamíferos, entonces todos los mamíferos tienen mamas. Entonces, en esta parte encontramos que viene de lo particular, donde especifiqué un tipo de especie, a la generalización de una característica de mamíferos. Entonces, ese es el razonamiento inductivo, que es el procesamiento que forma parte de llegar de lo particular a lo general. Y Abigail nos comenta, el razonamiento deductivo son uno de los principales tipos de razonamiento llamado deductivo, el cual y tal como su nombre lo indica, es un tipo de proceso cognitivo que utilizamos para llegar a una deducción. El razonamiento analógico es uno de los métodos más comunes por los que los seres humanos tratan de entender el mundo y tomar decisiones. Sí, esta es una parte importante. Se toman decisiones a partir del método analógico, porque se conocen las consecuencias de determinadas acciones o de determinados resultados que tuvo el actuar de otras personas o de causa-efecto. Sí, no te preocupes, Abby, ya leí tu participación y tienes tu participación. Edith Morales, es el razonamiento que consiste en obtener una conclusión a partir de las premisas en las que se establece la similaridad. Nos está hablando del pensamiento analógico. Muy bien. Y Guadalupe Alvillo, compártenos. Es decir, profesora, que el razonamiento analógico entonces va de lo particular y llega a lo particular. No. Ese es el inductivo. Leí el comentario de tu compañera. El inductivo nos va a llevar del particular a la generalidad. O sea, yo voy a imaginar, tú tienes el cabello largo, ¿no? Entonces, al tener el cabello largo, ya puedo considerar que todas las mujeres tienen el cabello largo. Porque vi algo particular o algo específico de una persona y creo que entonces, como eres mujer, todas las mujeres van a tener el cabello largo. Ya ahí estaría cayendo en un pensamiento inductivo que va de lo particular a lo general, y el deductivo que va de lo general a lo particular, que es cuando quitamos estas de las premisas, es lo que obtenemos de las premisas, quitamos el factor común y nos llevamos a una particularidad. Ok, gracias. De nada, Lupita. Y la analogía me lleva a comparar esas características. ¿Quién me comparte qué observaron en este video? Este video es muy breve, entonces yo creo que, y además ya lo hemos estado viendo. Este es el hipotético. Le puse pensamiento inductivo, no, es el pensamiento hipotético. Marbelia, por favor, está mal el título, pero lo correcto es el pensamiento hipotético. Marbelia, por favor. No te escuchamos, Marbelia. Ok, ya. Nos hablaba de... Bueno. Nos hablaba de lo que era una hipótesis, que son suposiciones provisionales que planteamos en nuestro día a día, y nos hablaba también del pensamiento hipotético, que nos sirve para identificar y describir un objeto según el conocimiento de las características. ¿Qué viene siendo para ti entonces el pensamiento hipotético? O sea, sí se lleva a cabo día con día, pero también veamos que es de forma científica, ¿eh? Como
Suposiciones. Exacto, muy bien, son suposiciones, es lo que supongo que ocurre, es lo que supongo que es la respuesta a mis dudas, es lo que supongo de cualquier situación a la que me enfrento o de la que puedo opinar o pensar. Es suposiciones. Muchas gracias, Marbelia. Guadalupe Alvillo, ¿qué característica tiene esta suposición de hipotética? ¿Cómo la presentamos a las personas? Como una hipótesis, si es verdadera o falsa, y de ahí sobre un razonamiento podemos efectuar si lo que nosotros propusimos, por decirlo así, pues es verdadero, ¿no? Pero ¿cómo la presentamos? ¿Cómo la presentamos? O sea, para que yo sepa que es una hipótesis, tiene que tener una estructura. ¿Cómo la presento? Así como la estructura que tiene la forma de concluir si el pensamiento es inductivo a partir de los 5 pasos o a partir del pensamiento deductivo de 3 pasos. ¿Cómo me doy cuenta que es una hipótesis? ¿Qué me dice? Bueno, creo que a lo mejor puede ser por la suposición, ¿no? De que una suposición clara, inclusive ordenada. Muy bien, clara, ordenada y que no se presenta como suposición. ¿Cómo se presenta esta hipótesis? ¿Como una verdad? Exacto, se afirma, se enuncia otra vez de forma verdadera, ¿sí? Muy bien, gracias. Andrea, por favor. Bien, bueno, es eso, en síntesis. Iba a mencionar que pues la característica es que es una suposición provisional con probabilidad de ser verdadero, que es lo que acaban de mencionar. Con la probabilidad de ser verdadero. Para que sepas si es verdadero o no, ¿qué necesitas, Andrea? Pues basándonos en el método científico, se pasa por una serie de pasos para descartarla o afirmar que es válido. Para aceptarla o negarla, muy bien. Sí. Dentro de la hipótesis existen acá, como ustedes lo pudieron ver, y inclusive no necesariamente científicas. Tienes que tener 2 variables. Dentro de una hipótesis vamos a encontrar que en un mismo enunciado vamos a tener variables que va a depender una de la otra. Si ocurre esto, entonces quiere decir que esto es así. Si no ocurre esto, quiere decir que esto es así. Y yo lo presento en una forma enunciada afirmativamente, positivamente, o sea, como una verdad. Hoy lloverá debido a que las nubes se ven de color gris y se observan demasiado bajas. Estoy diciendo y estoy pronunciando por qué estoy suponiendo esto. ¿Sí me expliqué, Marbelia? Marbelia. Me parece que dejaste la manita arriba. Perdón, Miss, es que tengo como que lo escucho cortado. Ok. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar en el ejemplo que les comenté, es que voy a afirmar algo a partir de una suposición, de algo que creo que es una verdad. La característica de la hipótesis es que yo la tengo que comprobar. Existen métodos científicos para poder comprobar este tipo de, lleva una metodología si quiero que este conocimiento se dé a conocer en mi sociedad para un beneficio común. Y voy con este tipo de razonamientos, voy a invitar a mis alumnos a comprobar si lo que se está diciendo o se está enunciando es una verdad o es una mentira. Si puede ser una falacia, una verdad disfrazada de una mentira disfrazada de verdad, si es un pensamiento deductivo, cómo me doy cuenta que el conocimiento original es real, y tengo diferentes métodos y tengo un proceso paso a paso de qué tengo que hacer para comprobar este
razonamiento hipotético. Bueno, nos quedamos la siguiente ocasión. Vamos a revisar. Si tienen dudas sobre estos temas, los tendríamos que abordar posteriormente la próxima clase. Vamos a hablar sobre atención a estudiantes excepcionales. Este tema es muy interesante porque cómo vamos a poder trabajar con estudiantes excepcionales. Los excepcionales no son solamente los genios, esos son estudiantes diferentes. Los excepcionales son todavía mucho más complejos. Espero que pasen una bonita semana. No los veo en una semana. Nos vemos hasta en 15 días. Gracias, chicos. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. buen día. Hasta luego. Buen fin. Buen fin.